Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C216. 216. Construcción de alimentos. 5 actualizaciones, -1. Capítulo 216. Construcción de alimentos. 5 actualizaciones, -1. La familia Qian conocía sus límites y se retiró, por lo que no lo habían molestado durante muchos días. Mo Hua estaba feliz por el descanso y comenzó a continuar con sus propios asuntos. Se habían establecido la refinería y el negocio del alquimista, por lo que ya no tenía que preocuparse por ellos, y había otro asunto que había querido planificar desde hacía tiempo. Una tarde, An Xiaofu vino a comer nuevamente. Estaba bebiendo vino, comiendo carne y charlando con todos. Quizás heredando el talento de su madre, An Xiaofu tenía una gran capacidad para escuchar chismes y chismear él mismo. Cuando él escuchaba, a la gente le encantaba hablar; cuando él hablaba, a la gente le encantaba escuchar. Mo Hua le hizo un gesto para que se acercara. Al ver esto, An Xiaofu se sorprendió un poco, pero luego su expresión se iluminó y corrió hacia allí inmediatamente. Cuando se acercó, vio que no había nada sobre la mesa frente a Mo Hua y no pudo evitar parecer desconcertado. ¿Sin comida? Mo Hua se sintió impotente. Parecía que An Xiaofu pensó que lo habían llamado para pedir comida. ¿Has decidido qué quieres hacer?, Mo Hua preguntó directamente. Un Xiaofu suspiró. Todavía no. Mo Hua preguntó, ¿quieres abrir un edificio de alimentos? ¿Construcción de alimentos? Un Xiaofu se quedó atónito por un momento, pero nuestra familia ya tiene un edificio de alimentos. Un tipo diferente. Un Xiaofu frunció el ceño, pensó durante mucho tiempo, pero todavía no podía entender que podría ser diferente. No son todos los edificios de alimentos más o menos iguales. El edificio de alimentos que abra será tuyo. ¿El mío? Después de pensarlo, An Xiaofu se dio cuenta repentinamente y saltó en shock. ¿Estás sugiriendo que mate a mi padre y me haga cargo del edificio de alimentos de la familia? Mo Hua también saltó en shock. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Hace unos días, un comerciante que pasaba por allí me lo dijo después de invitarlo a una copa. Un Xiaofu le susurró a Mo Hua. Dijo que un hijo mató en secreto a su padre y se hizo cargo de las propiedades de cultivo Tao de su padre sin dejar rastro alguno. Si no fuera porque el hijo derramó los frijoles mientras estaba borracho, nadie lo habría sabido. Mo Hua suspiró. No necesitas matar a tu padre. Un Xiaofu dio un suspiro de alivio y se dio unas palmaditas en el pecho. Eso es un alivio, eso es un alivio. Mo Hua continuó. Deberías abrir un edificio de alimentos según tus propios gustos. ¿Mis propios gustos? An Xiaofu todavía estaba algo confundido. ¿Te gusta comer aquí? Un Xiaofu asintió. ¿Te gusta escuchar historias? Lo hago. ¿Te gusta la carne monstruosa que se sirve aquí? Un Xiaofu asintió aún más vigorosamente. ¿Entiendes ahora?, preguntó Mo Hua. Un tal Xiaofu lo entendió ahora y sus ojos se iluminaron gradualmente, pero aún así expresó sus dudas. Pero no tengo nada. ¿Qué necesitas para abrir un edificio de alimentos? Un Xiaofu contaba con sus dedos. Necesitas Spirit Stone, un pequeño edificio, Meal Masters, recetas, estufas y personal. Yo me encargaré de las estufas. Puedes conseguir recetas de mi madre y puedes pedirle al viejo maestro en la piedra espiritual, las instalaciones y el personal. ¿Mi abuelo? Sí. Un Xiaofu dijo tímidamente. Puede que mi abuelo no esté de acuerdo. ¿Cómo lo sabrás si no preguntas? Pero, ¿quieres abrir este edificio de alimentos?, preguntó Mo Hua. Un Xiaofu intentó imaginarlo como lo había descrito Mo Hua y asintió con seriedad. Lo hago. Si quieres hacerlo, tienes que esforzarte para que suceda. Un Xiaofu se sintió un poco asustado cuando pensó en su abuelo. Entonces Mo Hua dijo, cuanto más temes algo, menos te atreves a hacerlo, y cuanto menos lo haces, más temes. Un Xiaofu murmuró algo, inseguro de sí mismo. ¿Tu abuelo te golpeará?
Normalmente no, pero mi padre sí. ¿Tienes miedo de la mirada de tu padre? Un Xiaofu asintió. Entonces finge que tu abuelo ya te miró fijamente y te golpeó, y luego vas y hablas con él. Un Xiaofu quedó atónito. Él ya te miró fijamente y te golpeó. ¿Qué más hay que temer? Un Xiaofu tuvo una epifanía y de repente sintió menos miedo. Tiene sentido. Mohua le dio una palmadita en el hombro. Si no trabajas duro ahora por las cosas que te gustan, te arrepentirás más tarde. Un Xiaofu sintió una oleada de coraje ilimitado y asintió seriamente. Pero el coraje se disipó tan pronto como llegó a casa. Pensando en su abuelo y su padre, instintivamente sintió miedo. No podía decir exactamente qué temía, pero tenía mucho miedo. Un Xiaofu no podía comer ni dormir por la noche. Quería ir al restaurante de Mo para relajarse, pero se sentía culpable y demasiado avergonzado para enfrentarse a Mohua. Mo lo había alentado mucho, pero él se estaba echando atrás, lo que hizo que An Xiaofu se sintiera muy culpable. La madre de Un Xiaofu lo vio así y estaba muy preocupada. Te dije que comieras menos, no que dejaras de comer. Un Xiaofu susurró, madre, no es eso. ¿Te ha preocupado algo estos últimos días? Un Xiaofu no se atrevía a decirlo. Incapaz de adivinar los problemas de su hijo, solo pudo decir, tienes que comer, necesitas fuerza para pensar. Al principio, un Xiaofu no tenía apetito, pero después de unos bocados, de repente lo recuperó y terminó comiendo vorazmente, llenándose. Después de comer, el coraje desaparecido de repente regresó. Un Xiaofu dijo con cara trágica, mamá, me voy. Su madre observó, desconcertada por el comportamiento de su hijo. Lleno de la determinación de enfrentar la muerte, An Xiaofu caminó por el largo pasillo y finalmente llegó al estudio del viejo maestro An. Ese paseo casi agotó toda su energía. An Xiaofu permaneció de pie durante mucho tiempo, reuniendo algo de coraje, antes de apretar los dientes, cerrar los ojos y cruzar el umbral del estudio. El viejo maestro An sabía desde hacía tiempo que su nieto vendría. Cuando era pequeño y despreocupado, Xiaofu solía correr aquí para jugar solo. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C217. 216. Construcción de alimentos. 5 actualizaciones, -2. Capítulo 217. Capítulo 216. Construcción de alimentos. 5 actualizaciones, -2. Pero desde que tenía 7 u 8 años, nunca volvió a tomar la iniciativa de abordar el estudio. Quizás fue porque había crecido y se había vuelto más sensato, o quizás fue porque podía leer las expresiones de otras personas. Los niños pueden parecer pequeños, pero sus mentes son extremadamente agudas. Es solo que esta agudeza es casi instintiva y es posible que los propios niños ni siquiera sean conscientes de ello. Esta vez, por alguna razón, de repente volvió a venir solo. Solo su expresión era tan solemne, como si fuera a ser ejecutado. El viejo maestro An observaba con emociones complejas. Después de todo, soy su abuelo. A lo sumo le regañaría un poco, no me lo voy a comer, es realmente necesario tener tanto miedo. An Xiaofu reunió su coraje y finalmente se paró frente al viejo maestro An por iniciativa propia. Xiaofu, ¿hay algo que necesites? Preguntó el viejo maestro An, tratando de que su voz sonara lo más amable posible. Un Xiaofu tartamudeó durante mucho tiempo antes de lograr hablar. Abuelo, yo quiero abrir un edificio de alimentos. El viejo maestro An frunció el ceño, ¿no ha abierto ya la familia An muchos edificios de alimentos? Un Xiaofu parecía tímido, pero aún así reunió el coraje para decir, quiero abrir uno yo mismo. ¿Por qué de repente quieres abrir un edificio de alimentos? ¿Alguien te dijo algo? El viejo maestro An preguntó con calma. An Xiaofu sintió que era importante mantener su lealtad, por lo que no vendió a Mohua y simplemente dijo. Nadie me dijo nada, quiero abrirlo yo solo. El viejo maestro An levantó ligeramente las cejas. ¿Qué pasa con la ubicación y las piedras espirituales de la capital? Un Xiaofu dijo, te lo pediré, abuelo. Mientras decía esto, incluso era un poco moralista. El viejo maestro An se sorprendió un poco y luego preguntó, ¿qué pasa con las comidas y las recetas? Ya tengo una pista. ¿Y la estufa? Encontraré a alguien que lo refine.
¿Qué pasa con la formación en la estufa? Mo-Hua me ayudará a dibujarlo. Un Xiaofu soltó. Tan pronto como se mencionaron las formaciones, Mo-Hua fue el primero que le vino a la mente. Entonces el viejo maestro Han entendió. Pero no estaba disgustado, al contrario, estaba bastante feliz. Si Mo-Hua ayudara a An Xiaofu, sin importar lo que fuera, sería algo bueno. El viejo maestro Han fingió reflexionar y no habló. Un Xiaofu se sentía como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas, lleno de anticipación y ansiedad, con el corazón revoloteando hacia arriba y hacia abajo mientras el sudor corría continuamente sobre su regordeta frente. El viejo maestro Han sintió que era suficiente y luego asintió con la cabeza y dijo, «Estoy de acuerdo». Lleno de alegría, los ojos de An Xiaofu se abrieron. ¿En serio? Viejo maestro Han asintió, «Ve con tu padre. Lo que sea que te falte, simplemente di que estoy de acuerdo. No se le permite poner excusas». Un Xiaofu asintió repetidamente y luego salió corriendo inmediatamente. A mitad de su carrera, de repente recordó algo y corrió de regreso, diciendo respetuosamente: «Gracias, abuelo». El viejo maestro Han meneó la cabeza con un rastro de impotencia. «Adelante». Un Xiaofu salió corriendo de nuevo, con todo su cuerpo inmerso en la alegría y sus pies suaves como si caminara sobre algodón. An Xiaofu encontró a su padre An Yonglu y le contó las palabras de su abuelo. Un Yonglu se sorprendió. ¿En serio? El abuelo lo prometió. Un Xiaofu se volvió aún más moralista. An Yonglu era algo escéptico, pero también sabía que su hijo no era lo suficientemente valiente como para mentir a tan gran escala, especialmente al no usar el nombre del viejo maestro An. An Yonglu estuvo de acuerdo y, cuando An Xiaofu se fue feliz, fue a buscar al viejo maestro An. «Padre, sobre el asunto de Xiaofu. Déjalo hacerlo». «Pero no hay nada más que eso. ¿Cuántas piedras espirituales se necesitan para abrir un edificio de alimentos? Si Mo-Hua está dispuesto a ayudarlo, todo esto vale la pena». ¿Por qué Mo-Hua ayudaría a Xiaofu? Un Yonglu estaba confundido. Probablemente tenga algo que ver con su relación. El viejo maestro Han miró casualmente a An Yonglu, a los ojos de Mo-Hua. «Tu hijo tiene más cara que tú. Si le pidieras ayuda a Mo-Hua, es posible que ni siquiera se molestara contigo». An Yonglu se rió avergonzado. Pero, An Yonglu volvió a expresar su confusión. ¿Por qué quiere abrir un edificio de alimentos? Aunque un edificio de alimentos también podía generar piedras espirituales, ciertamente no era tan lucrativo como una refinería de artefactos o el negocio de un alquimista. ¿Cuál fue el propósito de Mo-Hua al abrir este edificio de alimentos? El viejo maestro Han no pudo entenderlo por un momento, pero aunque Mo-Hua era un maestro de formación, después de todo todavía era solo un niño. A veces, lo que un niño tenía en mente le resultaba verdaderamente difícil de alcanzar. Probablemente solo esté bromeando, haciéndolo por diversión, supongo. El viejo maestro Han suspiró y luego le dio instrucciones a An Yonglu. Lo que Xiaofu quiera, dáselo. Es solo un edificio de comidas, déjalos hacer lo que quieran. Considere construir una buena relación con ese niño Mo-Hua. Un Yonglu asintió, «Está bien, papá». Xiaofu reunió todo su coraje, se reunió con su abuelo y le hizo su petición, a la que su abuelo también accedió. Se decidió la ubicación del edificio de comidas que quería abrir. Xiaofu sintió que había cumplido su misión, al no haber decepcionado a Mo-Hua, y dejó escapar un suspiro de alivio. Esa tarde fue al restaurante de Mo-Hua, feliz y emocionado. Había completado su tarea y ahora tenía la cara de volver a ver a Mo-Hua. Mo-Hua lo elogió y le regaló mucha buena comida. Xiaofu quedó profundamente conmovido y decidió recuperar los últimos días de hambre. Luego comenzaron los preparativos para el edificio de alimentos. En comparación con la refinería o el negocio del alquimista, montar el edificio de alimentos fue mucho más sencillo. Además, como la familia Han había abierto tantos edificios de alimentos antes, todo era rutinario para ellos, desde seleccionar la ubicación hasta contratar trabajadores. La familia Han se encargó de todo, sin necesidad de que Mo-Hua se preocupara. Lo único que le importaba a Mo-Hua eran las estufas y las formaciones que había en ellas. Las estufas del restaurante fueron hechas por el maestro Chen a petición de Mo-Hua, y las formaciones también fueron dibujadas por Mo-Hua. Sin embargo,
En ese momento la habilidad de Mohua en las formaciones todavía era bastante rudimentaria, las estufas eran relativamente pequeñas, el fuego no era muy impresionante y la funcionalidad era promedio. Mohua sugirió reemplazarlo, pero Liu Ruan no estuvo de acuerdo. Fue la estufa original utilizada desde que abrió el restaurante y las formaciones fueron dibujadas personalmente por Mohua. Se había acostumbrado a ello con el paso de los años y no quería desperdiciar piedras espirituales para reemplazarlo. Pero ahora, para el nuevo food building, la estufa pequeña definitivamente no sería suficiente, y Mohua quería perfeccionar una estufa más grande y de primer grado. Mohua fue a solicitar la ayuda del maestro Chen, quien naturalmente aceptó de inmediato. Ya había refinado hornos de refinación y hornos de alquimia de primer grado, por lo que una estufa sería pan comido. El manual de artefactos fue proporcionado por el maestro Chen, los materiales fueron proporcionados por el anciano Yu y luego los refinadores de artefactos trabajaron juntos. En menos de una semana, la estufa estaba lista. La estufa refinada tenía 2 personas de altura, estaba hecha de materiales resistentes y duraderos y tenía una forma diferente a la del horno de refinación y el horno de alquimia, con menos patrones inmortales y una sensación un poco más terrenal. Esta estufa ya estaba a la altura de un artefacto espiritual de primer grado. Mohua lo miró y quedó muy satisfecho. Después de eso, dibujó una versión simplificada de la formación compuesta de fuego derretido y espíritu controlador de primer grado dentro de la estufa. Esta formación compuesta también podía controlar la intensidad del fuego y tenía una formación de aire frío para enfriar, pero solo contenía un conjunto de formación de fuego derretido de primer grado. Cocinar alimentos no necesitaba refinación de artefactos, un fuego era suficiente. Si el fuego fuera demasiado fuerte, podría dañar fácilmente la estufa. Una vez construida la estufa, también se renovó el edificio de alimentos. La ubicación del Food Building no estaba en North Main Street, sino que se eligió en South Main Street, donde vivían los cultivators. Con el edificio de comida espiritual de la familia An en North Main Street, abrir otro allí no tenía sentido y, además, Mohua tampoco quería abrir uno en North Street. Abrió este edificio de comidas queriendo que los cultivadores sueltos pudieran permitirse comprar carne. Así que, naturalmente, eligió la densamente poblada South Street. El edificio de comidas recibió el nombre de edificio Fulu con la esperanza de que todos los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian pudieran tener buena suerte y, a pesar de una vida difícil, tener algo delicioso para comer siempre traería algo de felicidad. La mitad del edificio Fulu pertenecía a Xiaofu y la otra mitad a Mohua. Mohua confió su mitad a su madre. Liu Rua no estuvo de acuerdo, pero Mohua dijo: «Mamá, lo mío también es tuyo. Puedes encargarte de este edificio de comidas por mí primero». Liu Rua no pudo ganar la discusión contra Mohua, por lo que tuvo que aceptar. Las recetas para la preparación de la comida fueron proporcionadas por Liu Rua, y los maestros de la comida también fueron guiados por ella, pero ella no necesitó hacer el trabajo duro. Solo necesitaba seguir gestionando el restaurante y estudiar las recetas culinarias. Xiaofu se encargó de los detalles del edificio de comidas. Xiaofu era un joven maestro de la familia An. Incluso si no supiera cómo, la familia An encontraría a alguien que le enseñara. Aunque al principio cometió algunos errores, no fue gran cosa. Con el tiempo, naturalmente se volvió experto en tratar con la gente. Xiaofu, aunque era miembro del clan, era bondadoso y sincero, en realidad muy adecuado para el negocio de la construcción de comidas. Además, la familia An ya se dedicaba al negocio de la construcción de comidas. Criado en este entorno, Xiaofu aprendería más rápido y lo haría mejor. Esta fue la razón por la que Mohua atrajo a Xiaofu, junto con el apoyo de la familia An detrás de él. No quería que su madre trabajara demasiado. Dirigir un restaurante era extenuante, sin mencionar un edificio de comidas que era aún más grande. Xiaofu, gordito y aficionado a la comida, podría perder algo de peso con el trabajo, mientras que su madre, con su frágil salud, no debería trabajar demasiado. Solo necesitaba concentrarse en idear recetas y, de vez en cuando, cocinar comida deliciosa. Ella haría lo que quisiera sin estrés. Mohua había pensado todo con mucho cuidado. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C218. 217 Riqueza-1. Capítulo 218.
Capítulo 217 Riqueza-1. El edificio Fulu ocupaba un gran espacio y, para expresar buena voluntad hacia Mo-Hua, el viejo maestro An compró 3 edificios adyacentes y los renovó para convertirlos en el edificio de alimentos. La ubicación también era muy buena, facilitando el tráfico norte-sur con un flujo constante de personas. Debido a que estaba en South Main Street, el área era asequible, por lo que el costo de Spirit Stones no se consideró mucho, al menos no para Family. El edificio Fulu tenía 2 pisos. El segundo piso contenía habitaciones privadas y el primer piso era el salón principal, con algunas mesas y bancos sentados afuera también. Todo el edificio Fulu tenía capacidad para muchos comensales y también ofrecía bocadillos de carne para llevar. Las recetas utilizadas en Food Building fueron proporcionadas por Liu Rua, que incluían varios métodos de cocción de la carne de Monster Beast. Después de una larga investigación y mejora por parte de Liu Rua, los sabores eran ricos y únicos. La estufa del Food Building era una estufa de primera calidad, grande y adornada con una formación compuesta de primera calidad, que producía un fuego fuerte que podía regularse para cocinar muchos ingredientes al mismo tiempo. Por lo tanto, muchos de los platos del Food Building tenían precios muy asequibles. Esta era la intención inicial de Mo-Hua, reducir costos y mejorar la eficiencia de la cocción mediante el uso de una estufa grande. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian podrían gastar menos piedras espirituales en comidas más sabrosas. Barato y delicioso, naturalmente, los clientes acudieron en masa a la puerta y la multitud era grande. El Food Building también podría lograr una pequeña ganancia pero una rápida rotación, ganando una cantidad sustancial de Spirit Stones. Pero con un establecimiento tan grande, se necesitaba un gran número de manos que ayudaran. Las cazadoras de monstruos heridas, o mujeres cultivadoras sueltas que no son expertas en habilidades taoístas, también podrían encontrar un trabajo para ganar algunas piedras espirituales para mantener a sus familias. Una vez completados todos los preparativos, el edificio Fulu abrió sus puertas en un día auspicioso. Después de la inauguración, el edificio Fulu estuvo continuamente lleno de gente y le fue muy bien en los negocios. Mo-Hua observó felizmente y también respiró aliviado. Pero An Xiaofu empezó a sentirse ansioso. Con un edificio de comidas entero y tantos comensales bulliciosos, al principio no sabía qué hacer. Lo más importante es que él era el gerente junior y, según Mo-Hua, tendría que manejar estos asuntos por sí mismo en el futuro. Un Xiaofu se sintió abrumado. Aunque había miembros de una familia que podían ayudarlo, solo podían brindarle ayuda temporal, no una solución duradera. Estas eran cosas que todavía tenía que aprender y hacer. Pero no sabía dónde empezar a aprender ni qué hacer primero. Mo-Hua dijo, no tienes que pensar en ti mismo como el gerente junior, simplemente continúa como si estuvieras en un restaurante, charlando y comiendo con los invitados, no hay necesidad de ser demasiado rígido. Después de escuchar esto, An Xiaofu se relajó. Podía correr de un lado a otro, saludando a los conocidos cazadores de monstruos, ofreciéndoles un brindis con una copa de vino, sirviendo algunos bocadillos y recomendando los platos exclusivos del Food Building. Como amante de la comida, era elocuente al discutir estos temas, hablando con facilidad y autoridad. Cuando tenía tiempo libre, todavía disfrutaba unirse a una mesa para escuchar a otros compartir experiencias en el cultivo Tao o escuchar historias peculiares y extrañas. Si las historias le parecían buenas, incluso le ofrecía una olla de vino. En ocasiones, el Food Building invitaba a narradores a contar historias. Si las historias estaban demasiado desactualizadas, An Xiaofu recurría a su conocimiento para crear algunas historias para que el narrador las compartiera con la multitud, ganándose a menudo una ronda de aplausos. Poco a poco, An Xiaofu fue conociendo a más comensales, volviéndose más hablador y de espíritu mucho más brillante. El viejo maestro An y An Yonglu también vinieron de visita y vieron a An Xiaofu corriendo arriba y abajo, sudando profusamente, pero lleno de vigor. Este comportamiento era completamente diferente de su comportamiento dentro del clan. Un Yonglu suspiró, sintiéndose contento. El viejo maestro An, sin embargo, lo miró con una ligera sensación de impotencia. No deseaba que la familia An continuara en el negocio de la alimentación, pero parecía que su hijo y su nieto solo eran capaces de gestionar un edificio de alimentos. No tenían ninguna ambición de dirigir una refinería o un negocio de alquimistas.
carecían de los medios para competir con la familia Qian, ya fuera abiertamente o en secreto. Teniendo en cuenta esta situación, es posible que la familia An solo sea capaz de gestionar un edificio de alimentos durante toda la vida. Sin embargo, An Xiaofu sintió que no había nada de malo en administrar un edificio de alimentos. Podía comer hasta saciarse, permitir que otros estuvieran bien alimentados e incluso proporcionar buena comida a todos. Pero de vez en cuando tenía dudas y le preguntaba a Mo Hua: si dirijo un edificio de alimentos durante toda mi vida, no me menospreciarán los demás. Mo Hua pensó por un momento y dijo: en la búsqueda del cultivo taoísta, cada profesión tiene su fuerza. Sobresalir en cualquier campo es algo notable. Si puedes abrir edificios de alimentos en los 9 estados del mundo del cultivo, permitiendo que todos tengan carne para comer, ¿quién se atrevería a menospreciarte? Un Xiaofu quedó atónito, no había pensado tan a largo plazo. ¿Nine State es tan vasto que podemos realmente abrir sucursales en todas partes? An Xiaofu preguntó, algo dudoso. Probablemente no, dijo Mo Hua, pero ¿cómo lo sabríamos sin intentarlo? Un Xiaofu asintió y tomó una decisión en silencio. Aunque su nivel de cultivo todavía era bajo y solo había un edificio de alimentos, trabajaría duro para abrir muchos más, permitiendo a todos disfrutar de la carne y el vino con alegría. Tras la inauguración del edificio Fulu, poco a poco fue tomando el camino correcto y un mes después se celebró el Festival de Año Nuevo. Faltando medio mes para el Año Nuevo, el negocio del alquimista finalmente se completó. El maestro Ban liquidó los pagos de Spirit Stone y todos los artesanos pudieron regresar a casa para el Año Nuevo con buen ánimo. Antes de partir, el maestro Ban, junto con algunos artesanos principales, visitó Mo Hua para expresar su gratitud e incluso trajo algunos regalos de Año Nuevo. Sin los planos de formación rápidos y de calidad de Mo Hua, un proyecto de construcción taoísta tan grande no se habría completado hasta después del Año Nuevo. En ese caso, no podrían regresar a casa para el festival o, incluso si regresaran, se quedarían sin Spirit Stones, lo que lo convertiría en un año difícil. El maestro Ban elogió a Mo Hua, y Mo San y Liu Rua también estaban muy felices, por lo que invitaron al maestro Ban y su equipo a comer. Todos disfrutaron juntos de una animada comida, bebiendo mucho vino. Después de la comida, llegó el momento de que el maestro Ban y su equipo emprendieran su viaje. Antes de irse, el maestro Ban se propuso decirle a Mo Hua que si alguna vez necesitaba artesanos, estaban a solo una llamada de distancia, con la promesa de que no habría trabajo de mala calidad y una satisfacción garantizada. También invitó a Mo Hua a visitar la vecina ciudad de Qingxuan cuando tuviera tiempo, ofreciéndole mostrarle los alrededores y presentarle las costumbres y la cultura locales. Mo Hua asintió con la cabeza y se despidió mientras el maestro Ban se iba. El grupo de artesanos, cada uno con una bolsa de almacenamiento en la espalda y empujando pequeños carros de madera cargados con cajas de almacenamiento desgastadas. Las herramientas que no cabían en las cajas estaban apiladas desordenadamente encima. Paso a paso, caminaron por las calles adoquinadas, partiendo por las puertas de la ciudad de Tongxian y embarcándose en el polvoriento camino a casa. Mo Hua se quedó en la puerta, observando cómo sus figuras retrocedían y saludando con la mano una vez más para despedirse. Esperaba que todos regresaran sanos y salvos a casa y pasaran un maravilloso año nuevo. También esperaba que en los próximos años todos pudieran regresar a casa sanos y salvos para el año nuevo. Unos 10 días después, todas las familias de la ciudad de Tongxian se estaban preparando para el año nuevo. Las calles estaban decoradas con faroles y oropel, llenas de alegría festiva. Este podría haber sido el año nuevo más rico y animado que los cultivadores sueltos comunes de la ciudad de Tongxian habían experimentado en un siglo, o tal vez incluso varios siglos. Todas las industrias esenciales para el cultivo del Tao estaban establecidas. La tienda de la refinería producía artefactos espirituales, el negocio del alquimista preparaba píldoras y el edificio Fulu cocinaba platos de carne. Con los artefactos espirituales, los cazadores de monstruos podrían sufrir menos lesiones. Con las píldoras, los cultivadores sueltos de nivel inferior podrían experimentar menos dolencias y con el edificio de alimentos, la dieta de todos podría mejorar. Y ya fuera la tienda de la refinería, el negocio del alquimista o el edificio Fulu, todos podían proporcionar a los cultivadores sueltos un medio de vida o una forma de ganar piedras espirituales. Cazadores de monstruos, refinadores de artefactos, alquimistas, maestros de comidas o simplemente cultivadores sueltos comunes y corrientes.
Todos podrían encontrar trabajo estable y ganar piedras espirituales para vivir y cultivar. Su vestimenta, sus necesidades y su nivel de vida en general también habían mejorado con respecto a antes. Así pues, este año fue excepcionalmente próspero y, naturalmente, también excepcionalmente animado. Los cultivadores revoloteaban por las calles, corriendo sin cesar de un lado a otro. Las ciudades de mercado estaban por todas partes, compuestos que exhibían una mezcla de productos y ofrecían una deslumbrante selección de comida, bebidas, entretenimiento y todo tipo de artículos de ocio. Había muchos juguetes ingeniosos, bocadillos distintivos, vino lo suficientemente fragante como para flotar a kilómetros de distancia y artistas compitiendo en esplendor. Atrapado en una atmósfera tan animada, Mojoa también comenzó a sentirse alegre. La vida de un cultivador, que busca el Tao, es ardua, como lo es la lucha por ganarse la vida. En cuanto a otros asuntos, no había mucho que Mojoa pudiera hacer, lo que podía hacer era, dentro de sus capacidades, mejorar la vida de los cultivadores libres en la ciudad de Tongxian. Habiendo crecido allí, había recibido muchos cuidados de sus vecinos y de sus tíos y tías. Ahora que había aprendido formación, naturalmente quería ayudar a la comunidad. Ante este pensamiento, Mojoa una vez más se sintió afortunado. Fue bueno que su mar de la conciencia contuviera una estela taoísta, y fue bueno que hubiera aprendido formación. Formaciones siguió los principios del Dao celestial, y tal vez solo con formaciones pudo ayudar a tantos cultivadores. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C219. 218 Ceremonia anual-1. Capítulo 219. Capítulo 218 Ceremonia anual-1. Unos días antes del festival, Mojoa visitó anticipadamente al señor Xuan y le trajo algunos regalos de Año Nuevo, todos preparados personalmente por Liu Rua. Cosas como piedras espirituales y artefactos espirituales, el señor Xuan no las necesitaba. Liu Rua pensó durante mucho tiempo, sin saber cuál sería el mejor regalo, por lo que solo pudo seguir la costumbre habitual, preparando comida más deliciosa para expresar su sentimiento. Liu Rua había comenzado a prepararse con más de 10 días de anticipación, muy ocupada hasta ahora, cuando finalmente terminó. Había salsas elaboradas con diversas partes de diferentes bestias monstruosas como bueyes, ovejas, cerdos y perros, con diferentes sabores, así como pasteles multicolores elaborados con diversos cereales y vinos elaborados con osmanto, flores de melocotón y frutas silvestres de las montañas. Incluso el señor Xuan, que estaba acostumbrado a ese tipo de comida, no pudo evitar sorprenderse un poco. Tanto, ¿cómo se puede terminarlo todo? Luego comenzó a probar con entusiasmo uno tras otro, frunciendo el ceño de vez en cuando y preguntando, ¿qué carne es esta? Nunca lo había probado antes, y de vez en cuando sentía en señal de aprobación, este sabor es bastante bueno. Mojoa se sentó al lado del señor Xuan y conversó con él. Le explicó al señor Xuan qué carne monstruosa se utilizó, qué especias se agregaron y si se cocinó a fuego alto o bajo durante cuántas horas. O hacía preguntas menores sobre la formación y, ocasionalmente, charlaban sobre incidentes divertidos de la ciudad. Muchas de estas historias le fueron contadas por An Xiaofu. An Xiaofu, ahora el joven gerente del edificio Fulu, trataba con los clientes todos los días, charlaba ociosamente con los demás y había escuchado un montón de historias. Cuando estaba libre, charlaba ociosamente con Mojoa, embelleciendo las historias antes de contárselas a Mojoa. Mojoa los encontró interesantes y se los contó al señor Xuan, quien disfrutaba escuchándolos mientras bebía y comía. Después de charlar durante mucho tiempo, Mojoa vio que la habitación de bambú era serena y tranquila, pero inevitablemente un poco solitaria, y preguntó: «Señores, ¿están planeando salir durante el Año Nuevo?» Afuera hay mucho ambiente. El señor Xuan parecía haberse quedado siempre en esta residencia olvidada, ya sea descansando en la habitación de bambú, mirando el agua desde el puente o sentado en el patio, contemplando el paisaje montañoso, disfrutando de la brisa, el sol de la mañana y el resplandor del atardecer. Mojoa nunca había visto al señor Xuan salir de la residencia. El señor Xuan sonrió: «Aquí hay silencio, no me gusta el ajetreo y el bullicio». «Oh, lo entiendo», Mojoa asintió. «Entonces, ¿te molesta que te hable?» El señor Xuan negó con la cabeza. «Demasiado silencio puede resultar aburrido. Es muy agradable charlar contigo». Mojoa se sintió aliviado.
Una brisa fresca azotaba la habitación, el bambú crujía afuera y las plantas se balanceaban. Mo Hua y el señor Swan conversaron durante mucho tiempo, sus voces nítidas y ricas se entrelazaban y se adentraban en las montañas con el viento. No fue hasta que el señor Swan parecía un poco cansado, tal vez por comer demasiado y sentir sueño, que Mo Hua se levantó para despedirse. No perturbaré el descanso del caballero. Mi madre también hizo unos pasteles de Año Nuevo, dulces, suaves y pegajosos. Te traeré algunos para que los pruebes en unos días. El señor Swan sonrió, está bien, allá vamos. Después de separarse del señor Swan, Mo Hua encontró al viejo Cui y también le entregó algunos regalos de Año Nuevo. Mo Hua sabía lo que le gustaba al viejo Cui. Aunque el viejo Cui parecía viejo, no le gustaban los alimentos suaves y pegajosos, prefería los crujientes y los que hacían ruido al comer. Por lo tanto, los regalos de Mo Hua fueron algunos bocadillos crujientes y algunas cajas de piñones, algunos simples, otros especiados y algunos picantes. El viejo Cui guardó sus regalos en su manga y luego sacó un tablero de ajedrez de la misma manga, mirando a Mo Hua. Al ver que aún era temprano, Mo Hua asintió, juguemos. La brisa flotaba, las hojas revoloteaban y el sonido de las piezas de ajedrez llenaba el patio. Los dos pobres jugadores pasaron así la mitad del día inmersos en una partida de ajedrez de 5 elementos. Por la noche, Dao y los demás llamaron a Mo Hua para ver la obra Monster Hunting. Esta obra estaba destinada a que la representaran, además, estaban Da Ping y Da Su de la refinería. Las espadas y la armadura de ratán utilizadas en la obra ya estaban hechas y se tomaron prestados los accesorios para representar a las bestias monstruosas. Dao y los demás se unieron tanto por diversión como para ganar algunas recompensas. Originalmente, eran Dao y Da Ping quienes interpretarían a los Monster Hunters, porque ellos mismos eran Monster Hunters. Las bestias monstruosas iban a ser interpretadas por Dasu y algunos discípulos de la refinería, pero Dao y sus dos hermanos pensaron que Dasu y su grupo no eran convincentes. Las bestias monstruosas parecían demasiado estúpidas, como idiotas, por lo tanto decidieron interpretar los papeles ellos mismos. Las bestias monstruosas de Big Black Mountain eran feroces y no podían permitirse el lujo de ser retratadas como tontas y tontas. Así que al final, fueron los 3 cazadores de monstruos, Dao y sus hermanos, quienes interpretaron a las bestias monstruosas, mientras que Dasu, el refinador de artefactos, interpretó el papel de un cazador de monstruos. Su actuación fue bastante convincente y tuvo algo de estilo. Mo Hua se quedó a un lado, aplaudiéndolos y recompensándolos también. Los cultivadores circundantes también se unieron a la diversión, cada uno sacando algunas piedras espirituales rotas para mostrar su aliento. Una vez terminada la obra, Dao y su grupo llevaron a Mo Hua a buscar comida deliciosa y lugares entretenidos para visitar y jugar. Dao ya había alcanzado el 7º nivel de refinamiento de I y era considerado un cultivador de refinamiento de I en etapa avanzada. Mo Hua humildemente pidió consejo. ¿A qué debo prestar atención cuando llego a la última etapa del refinamiento del I? Ya había alcanzado el 6º nivel de refinamiento y, por lo que un paso más lo llevaría al 7º nivel, que era la última etapa del refinamiento y, aunque él y Dao estaban cultivando técnicas diferentes, todavía podía escuchar consejos y tomar referencias para tener una idea en mente. Dao se rascó la cabeza, sigue cultivando normalmente. Entonces necesitas algunos objetos espirituales. La técnica de cultivo que uso requiere hierba del atardecer y piedras de fuego derretido, junto con algunas pastillas, y luego puedes abrirte paso. ¿Es tan simple? No todos los avances son exitosos. Esta vez tuve suerte. De lo contrario, tal vez tenga que intentarlo varias veces, dijo Dao. Xuanbu, por su parte, dijo, fracasé una vez, de lo contrario, ahora estaría en la última etapa del refinamiento de I. ¿Qué haces si fallas? Simplemente continúe cultivando, ahorre más piedras espirituales, compre objetos espirituales y píldoras nuevamente y luego intente lograr un gran avance. Xuanbu dijo con indiferencia. Mientras un cultivador no muera, tiene que seguir haciendo este tipo de cosas, a menos que se resigne al destino, o sea demasiado pobre para permitirse piedras espirituales, o tenga una familia que mantener y las cargas sean demasiado grandes. Mo Hua asintió, suena simple, pero persistir y hacerlo durante toda la vida no es nada fácil. Xiao dijo preocupado, el problema principal es que algunos objetos espirituales son demasiado caros,
difíciles de comprar para los cultivadores sueltos y algunos ni siquiera están disponibles. Un gran avance lo consume todo, y si fracasas, debes comprar otro juego. Dapin y Dasu también asintieron en señal de acuerdo. Exactamente, ¿de dónde obtienen los cultivadores sueltos tantas piedras espirituales y conexiones tan amplias para comprar esos objetos espirituales? Todo el mundo empezó a preocuparse. Mohua también se preocupó un poco, pero luego recordó que su práctica del cielo Yanhue no requería ningún objeto espiritual y no costaba muchas piedras espirituales. Respiró aliviado en secreto. El cuello de botella del cielo Yanhue estaba en el mar de la conciencia y en la formación, no en los objetos espirituales. Precisamente por eso eligió esta técnica de cultivo. Mohua se felicitó en silencio por su previsión. Pero luego volvió a pensar que, aunque el avance de Haven y Enju no necesitaba objetos espirituales, requería resolver formaciones misteriosas. Las formaciones misteriosas eran profundas y complejas, abstrusas y en constante cambio. Resolverlas no era una tarea fácil. El gran Dao reparte fortuna y desgracia, parecía relativamente justo, no te dejaba encontrar ninguna laguna legal. Él simplemente no sabía cómo sería la formación misteriosa en su mar de conciencia esta vez. Mohua calculó en silencio en su mente. Ya estoy en el 6º nivel de refinamiento de I. Probablemente no me llevará mucho tiempo alcanzar la cima del 6º nivel. Cuando intente abrirme paso, descubriré qué tipo de formación misteriosa tengo que resolver esta vez. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C220, 219 ir y venir-1. Capítulo 220, capítulo 219 ir y venir-1. Sin embargo, eso sería algo a tener en cuenta una vez transcurrido el año nuevo. Últimamente había muchas cosas con las que lidiar, que habían sido bastante distractoras, y dibujar formaciones también había sido bastante agotador. Al menos para este año nuevo, Mohua podría relajarse un poco y no tener que preocuparse demasiado. Pero Mohua pronto se dio cuenta de que incluso sin considerar el cultivo y las formaciones, todavía había muchas cosas con las que estar ocupado. Porque había regalos para dar y devolver. Además, muchos de esos regalos requerían que Mohua los entregara, y muchos necesitaban que Mohua correspondiera. Anteriormente, él era solo un pequeño cultivador desconocido y, naturalmente, no había nada de qué preocuparse. Pero ahora, habiéndose convertido en un maestro de formación junior de cierto renombre y conociendo a muchos cultivadores, algunos intercambios se habían vuelto inevitables. Por ejemplo, el antiguo líder de la corte taoísta le había enviado un colgante de jade, y la familia An le había enviado un buen vino y carne espiritual, junto con otros clanes más pequeños que también le habían enviado algunos regalos de Año Nuevo. Ninguno era particularmente valioso, pero todos eran muestras de buena voluntad. Luego, Mohua buscó algunos clanes y cultivadores familiares con quienes tenía relaciones más profundas y los visitó personalmente para expresar su agradecimiento. Por ejemplo, el líder de la corte y el viejo maestro An, ambos cultivadores destacados de la ciudad de Tongxian, habían dado regalos, por lo que Mohua simplemente no pudo evitar devolver el favor. Mohua también había traído algunos regalos. Estos regalos eran relativamente simples, comprados casualmente con Flower Spirit Stones, pero no tan simple era el hecho de que había inscrito cada uno de ellos con formaciones. Por ejemplo, una linterna con el personaje Fortuna tenía la formación de fuego brillante dibujada en su interior, lo que, una vez encendida, hacía que el personaje emitiera una luz deslumbrante. También había una pequeña pantalla con la formación de aire frío y una manta con la formación de aire cálido entre otros elementos. Ni extravagantes ni ordinarios, eran prácticos y, aunque parecían simples, mostraban claramente un pensamiento cuidadoso. Esto encajaba perfectamente con su condición de maestro de formación junior y, lo más importante, coincidía con su capacidad financiera, no tenía tantas piedras espirituales para gastar en regalos costosos. Tanto el antiguo líder de la corte como el antiguo maestro An estaban muy contentos. Otros cultivadores ya estaban contentos de recibir un regalo recíproco de Mohua, y ver que los regalos contenían formaciones dibujadas personalmente por Mohua los hizo aún más encantados. Mohua también trajo algunos regalos para el maestro Chen. A medida que se acercaba el año nuevo, el maestro Chen todavía estaba ocupado en la tienda de la refinería y todos los refinadores de artefactos estaban fabricando artefactos espirituales. Era probable que no terminaran hasta la víspera de Año Nuevo,
después de lo cual podrían relajarse y celebrar el año nuevo. Aunque fue difícil, las piedras espirituales que ganaron vendiendo los artefactos espirituales fueron sustanciales, por lo que no sintieron que fuera una dificultad demasiado grande. Al maestro Chen, que no tenía hijos y solo Dasu era su discípulo, le importaba aún menos. Mo le trajo al maestro Chen mucha comida deliciosa y varios frascos de buen vino, lo que hizo sonreír al maestro Chen de oreja a oreja. Este vino es bueno, tener vino es suficiente. Vivir solo, acompañado de vino y carne, también era una forma de celebrar el año nuevo. Durante muchos años, así fue como el maestro Chen pasó su año nuevo y no se sintió solo. Además, después del año nuevo, un montón de discípulos los visitaban para presentar sus respetos. Entonces sería bastante animado. Después de charlar con el maestro Chen por unos momentos, el maestro Chen preguntó: ¿Quieres un artefacto espiritual? ¿Qué tipo de artefacto espiritual? Cualquier cosa servirá, pero no elijas una espada. Eso es más difícil de refinar y no soy muy bueno en eso. Como un sable, una lanza, un bastón o un garrote. El maestro Chen asintió. Gracias a su horno de refinación, mi habilidad en la refinación de artefactos ha mejorado mucho recientemente. Ahora puedo refinar un artefacto espiritual de primer grado. Elige uno y lo perfeccionaré para que puedas protegerte. Mo pensó por un momento, pero todavía no sabía qué elegir. No soy un cultivador corporal, por lo que elegir estos no me parece muy útil. No importa, dijo el maestro Chen con una sonrisa. Lo principal es que estoy ansioso por refinar más artefactos espirituales y practicar mi habilidad. Mo no sabía qué decir. ¿Entonces no ayudarás a otros a refinar? Algunas personas me han pedido que las perfeccione, pero no son urgentes, tarde o temprano no hay diferencia. Primero refinaré uno para ti. De hecho, Mo quería forjar una lanza de acero de 18 pies o una hoja de media luna de dragón azul de ese tipo, pero incluso si lograra forjar una, no le serviría de nada, ya que no era un cultivador de cuerpos. ¿Entonces podrías forjar algo para mi padre? No apresures este asunto. El Elder Yu de la corte taoísta ya ha hecho arreglos. No hay necesidad de que te preocupes. Mo frunció el ceño. El maestro Chen dijo entonces: si todo lo demás falla, puedo forjarte un cuchillo pequeño, adecuado para cortar carne o pelar fruta. La expresión de Mo era compleja. Lo pensaré un poco más. Para que rara vez se pueda forjar un artefacto espiritual de primera calidad, debería ser al menos algo serio, no un cuchillo de fruta. El maestro Chen asintió: está bien, avísame una vez que lo hayas decidido. Después de despedirse del maestro Chen, Mo fue a visitar al viejo señor Feng. Anteriormente, el viejo señor Feng solo realizaba consultas en Apricot Forest Hall y nunca hacía visitas domiciliarias aparte de su práctica médica. Ahora que se había establecido el negocio del alquimista, el viejo señor Feng venía siempre que tenía tiempo libre. Algunos cultivadores enfermos incluso llegaban al negocio del alquimista y le pedían al viejo señor Feng que viera pacientes o preparara pastillas. El viejo señor Feng estaba en el vecino Alchemist's Business, contando pastillas, organizando recetas de pastillas y también verificando la calidad de las pastillas producidas. Mo llevó sus regalos anuales al viejo señor Feng, quien a su vez le puso un montón de pastillas en las manos a Mo. Había pastillas para tratar el fuego y el veneno del agua, para protegerse del miasma, para despejar la mente y concentrar el espíritu, pastillas de ayuno para saciar el hambre, pastillas hemostáticas para detener el sangrado y algunas pastillas pequeñas de rejuvenecimiento para salvar vidas de emergencia. Cada tipo de píldora fue ordenada cuidadosamente, etiquetada y se detallaron sus usos. Mo agradeció al viejo señor Feng y estaba a punto de irse cuando el viejo señor Feng lo llamó y le dio una botella de pastillas. Al oler la botella, Mo preguntó: Abuelo Feng, ¿qué tipo de pastillas son estas? Huelen agrio y dulce, bastante agradables. Se trata de pastillas para la digestión, que se utilizan para ayudar a la dieta y la digestión. Temo que puedas comer en exceso y lastimarte el estómago, así que toma algunos después de las comidas. Si alguna vez tienes hambre, también pueden servirte como refrigerio. Mo dijo felizmente: gracias, abuelo Feng. Después del intenso intercambio de regalos, Mo respiró aliviado, pensando que el bullicio casi había terminado,
solo para recibir regalos anuales enviados por el mensajero del maestro Luo. Una caja de almacenamiento de color rojo dorado se encontraba en el patio de la casa de Mo Hua, lo que indica un regalo generoso solo por su apariencia. Al abrirlo, Mo Hua se sorprendió. Dentro no solo había regalos del maestro Luo sino, inesperadamente, también regalos del maestro Qian. Parecía que no quería que los demás lo supieran, por lo que los envió bajo la apariencia del nombre del maestro Luo. Los regalos del maestro Luo eran apropiados y estaban relacionados con las formaciones. Sin embargo, los dones del maestro Qian eran mucho más valiosos y cubrían todo lo que uno podía necesitar para comer, vestirse y la vida diaria. Probablemente quería disculparse y expresar su actitud hacia Mo Hua. Después de pensarlo bien, Mo Hua decidió aceptarlos. No tuvo ninguna disputa directa con el maestro Qian y establecer una buena conexión fue beneficioso. Además, es posible que necesite la ayuda del maestro Qian con algunos asuntos más adelante. Como el maestro Luo había enviado un regalo, Mo Hua también preparó algunos y fue personalmente a agradecerle en persona. El maestro Luo era mucho mayor que él y se adhería a esta etiqueta básica. La casa cueva del maestro Luo era una de las más lujosas de la ciudad de Tongxian, espléndida y magnífica. Había muchos carruajes nubosos en la entrada, pertenecientes a varios descendientes y mayordomos del clan que venían a presentar regalos. Sin embargo, como el maestro Luo era un maestro de formación de primer nivel, el umbral era bastante alto, por lo que o no podían verlo en absoluto o tenían que hacer cola afuera para encontrar una audiencia. Los vagones abarrotados y la gran escala fuera de la entrada ampliaron los horizontes de Mo Hua. De hecho, el estatus de los maestros de formación era alto, especialmente aquellos que fueron calificados oficialmente por la corte taoísta. Pero con tanta gente afuera, Mo Hua estimó que ni siquiera podía cruzar la puerta. Justo cuando Mo Hua estaba considerando si regresar más tarde y regresar otro día, fue descubierto por un discípulo del maestro Luo. Contacto, 2.